Vamos a tratar de entender esto, si es que se puede entender. Ana Prieto, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Ana Prieto es autora de todo lo que se necesita saber o todo lo que necesitas saber sobre el terrorismo. Sí, un poco pretencioso el nombre porque es difícil saberlo todo, pero bueno. Vos sabés que no me parece pretencioso, en lo absoluto. Me parece abarcativo incluso, porque la verdad es que hay tantos frentes al mismo tiempo, que es mucho lo que necesitamos saber. ¿Cómo podemos entender esto? En este fue todo confusión. En principio se habló de tema islámico, posteriormente de odio racial. Ahora terminamos viendo un caso psicológico, pero el resultado final es prácticamente el mismo. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, la diferencia, ayer se vio mucha, de hecho, confusión en los medios. La constante ayer fue confusión de medios de cualquier lugar del mundo, o sea, de todas partes era, bueno, esto fue obviamente tras semejante seguidilla de atentados que han sido alentados por el Estado Islámico, que han sido inspirados por el Estado Islámico. Uno esperaba que ante un tiroteo en Múnich también fuese el caso, ¿no? Se empezó a hablar de ciertas dicotomías que están muy erradas en algún momento. Había periodistas o noteros o análisis que decían, no sabemos si es un atentado terrorista o un ataque de la extrema derecha. La extrema derecha también puede cometer atentados terroristas. Lo que define un atentado terrorista es la motivación política del perpetrador, no su tipo de, no a qué espectro ideológico pertenezca, o su religión o su etnia, sino la intencionalidad política del acto. Lo que vemos en el atentado de ayer en Múnich es que no hubo una intencionalidad política. Política en grandes, digamos, no, el único nexo es la matanza de Utoya, con 77 víctimas hace 5 años, justamente, lo de Noruega, pero es claro, lo único. Es lo único. En un momento se empezó a decir que como era descendiente de iraníes, entonces era musulmán, entonces comulgaba con el Estado Islámico, pero en realidad en Irán el 95% de la población es chií y el Estado Islámico se opone a los chiíes. De hecho, esta mañana mataron a 61 en Kabul en un atentado suicida. 80, ya iban 80, es tremendo. Entonces, bueno, este atentado del muchacho de ayer, esta matanza, este tiroteo, se inscribe es muy parecido a los tiroteos típicos de Estados Unidos en las secundarias. Se están haciendo muchas comparaciones por el estilo, Columbine o Virginia Tech, donde, bueno, un muchacho encuentra los recursos para hacerlo, no le resulta difícil hacerlo, con un arma, ya lo hiciste. A ver, lo cierto, Ana, es que esto sucede una y otra vez. Sea de la naturaleza que sea, esto sucede una y otra vez. Pregunto, ¿los gobiernos entienden de qué se trata? Y en todo caso, ¿les interesa? Porque parece mentira que lugares con una inteligencia muy desarrollada en materia de seguridad no logran evitar este tipo de cosas. Lo que pasa es que llega un momento en que esa seguridad, me parece, es impotente ante lo que está pasando. No con respecto al chico de Múnich, pero lo que vimos en Niza, o lo que vimos en Orlando, o lo que vimos en Turquía en el atentado en el aeropuerto. Eso sí tiene que ver con el terrorismo de ISIS, ya sea inspirado, ya sea alentado, ya sea ordenado, y estamos hablando de una situación en Siria que debería ser resuelta para que esto se dejara de agravar. O sea, Siria es un problema europeo y las potencias europeas no lo están viendo. ¿Es el núcleo del problema hoy Siria? En buena parte se puede decir que sí, que estas cosas no van a dejar de aumentar si no se soluciona el conflicto en Siria. En Siria tenemos por un lado a un presidente que es Bashar al-Assad, que es el que más asesinatos ha cometido. Él es un terrorismo de Estado sistemático en Siria, más que el Estado Islámico. Por otro lado, tenemos un montón de países y un montón de aliados que están alimentando distintos tipos de monstruos en ese país. A consecuencia de estas dos carniceros, por así decir, tenemos una crisis de refugiados inmensa. Y agrupaciones como el Estado Islámico o Al-Qaeda lo que quieren es polarizar las sociedades que reciben a esta inmigración masiva de musulmanes. Polarizarla en el sentido de que los musulmanes se sientan rechazados y que los europeos los rechacen. Entonces, una vez que uno empieza con la islamofobia a rechazar musulmanes, a condenar a 1.600 millones de personas por los actos de lo que verdaderamente son unos pocos, ahí es cuando el Estado Islámico triunfa, ahí es cuando su propaganda triunfa. Y la cuestión de que a Le Pen le esté yendo mejor en las elecciones, la cuestión incluso de que el Brexit haya ganado, todo eso es un poco parte de lo mismo. Mi última pregunta está referida a un frente distinto a este, que es el estructural y más importante, el que acabas de mencionar. Pero ¿qué lleva a un chico de un lugar tan lejano a estas realidades como Brasil, un chico de 19 años, a contactarse él incluso en medio de su propia pobreza, a buscar recursos para tener una computadora, ponerse en las redes sociales y contactar con reclutadores de ISIS? ¿Qué lo lleva en un lugar lejano de San Pablo? Buena pregunta, eso es algo que siempre está intentando investigarse.
Sí es cierto que reclutan a muchos jóvenes, a muchos adolescentes, o sea, su gran caldo de reclutas son adolescentes, son hombres en general, y la adolescencia está marcada por una búsqueda de la identidad. A veces cuando tienes una predisposición a la violencia o cuando te ofrecen una identidad sólida en un ambiente en el que estás desempleado. O sea, la tragedia del desempleo joven en Europa también es algo, un buen caldo de cultivo para cualquier tipo de extremismo, de derecha, de izquierda, islamista. Ahora, por ejemplo, la célula que se atrapó en Río previo, o sea, en Brasil hace poco, célula la llaman, pero el mismo juez de la causa dice, son muy amateur, estos chicos ni siquiera tenían armas, habían hecho búsquedas como para comprarlas, ninguno tiene ninguna ascendencia son más árabe. peligrosos e importantes los contactos que llegaron a tener que la organización que tenían propiamente dicha. Brasil hizo bien, la inteligencia de Brasil hizo bien en frenarlos, porque por las dudas hay que hacerlo, digamos, una vez que tenés esos indicios a punto de celebrarse un evento masivo de semejantes características internacionalistas, por así decirlo, hace bien la inteligencia en ver quién era esta gente. Pero ojalá que lo estén viendo, digamos, por otros lados. Estos chicos eran amateurs, jugaban a que tenían nombres árabes. Y algunos muy pobres. Muy lejos pobres. de recursos también. Muy pobres. Hay que ver también qué se supone que estas ideas extremistas están supliendo en la identidad de cada uno. No hay nunca que desestimar las cuestiones personales cuando alguien decide volcarse al extremismo. Ana, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Ana Prieto, que nos ha dado un análisis realmente invalorable sobre todas estas situaciones.